Así que, hermanos, hoy vamos a estar viendo las condiciones para el discipulado. Decimos que no se trata de dones ministeriales, ni de maestros, ni de pastores, se trata de cada uno de los que han creído y que quieran ser un discípulo. El Señor Jesús dijo, y hacer discípulos a todas las naciones. Amén. Discípulos. Los discípulos son los que sirven al Señor. Los discípulos son los que permanecen. Son los que no contradicen la palabra del Señor, sino que están completamente de acuerdo con lo que dice su maestro. Amén. Así que lo que hoy vamos a estar viendo son las condiciones para un verdadero discipulado. ¿Sí? Vamos a la número 1. Un amor supremo por Jesucristo. Un amor supremo por Jesucristo. Para esto vamos a usar el texto de San Lucas 14, 26. San Lucas 14, 26. Que dice así, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Gloria a Dios. Mire, esto lo dijo el Señor Jesús, no lo inventó nadie. Dice, el que no aborrece a su padre, su madre, su hermano, su hermana, y aún su propia vida, dice, no puede ser mi discípulo. Entonces vemos, ¿cuál es la primera condición para un verdadero discipulado? Un amor supremo por el Señor Jesucristo. ¿Esto qué significa? ¿Que vamos a aborrecer al papá, a la mamá, a los hermanos, a todos? No. Si el Señor manda a amar y manda a honrar al padre y a la madre. Pero sí, el amor que tenemos que tener por el Señor Jesús, comparado con, ¿no es cierto?, con los sentimientos que podemos tener por nuestros familiares, tiene que parecer odio en comparación con el amor que debemos tener por nuestro Señor. Por eso habla de un supremo amor. Adoración significa supremo amor, y dice la Biblia que solamente a Dios debemos adorar. Amén. ¿Esto qué significa? Que el amor que tenemos que sentir por el Señor Jesús, ninguna otra cosa sobre el universo se tiene que interponer entre nosotros y Él. No podemos amar algo más que al Señor Jesús. ¿Por qué? Para entender esto, para poder amarle al Señor de esta manera, tenemos que conocerle. Tenemos que entender lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario, cuál era nuestra condición delante de Dios y lo que Cristo hizo por nosotros para reconciliarnos con Dios. Lo que Cristo hizo por nosotros no se puede pagar ni se puede comprar, y no hay riqueza ni potencia en el mundo que lo pueda lograr. Solamente Cristo lo ha logrado para el hombre. El que entiende aprende a amarlo, lo ama porque Él ha hecho algo por él que ningún otro ser sobre la tierra, ni nadie lo podría haber hecho. Pero Cristo lo ha hecho por amor a nosotros, entonces no puede ser de otra manera. Debemos amar al Señor más que a todas las cosas, y nuestro amor por Él comparado con el amor por nuestros familiares debe parecer un odio. Aparte de todo eso, también no puede, ¿no es cierto?, ningún familiar, ningún amigo, ninguna cosa creada separarnos del Señor o hacer que nos volvamos del Señor. Nosotros en el Señor conquistamos todas las cosas, sin el Señor perdemos todo. Separado de mí, nada podéis hacer. Amén. Entonces vemos, ¿cuál es la primera condición para un verdadero discipulado? Porque después, si no siente un profundo amor por el Señor Jesucristo, ¿cómo después podrá reunir las otras condiciones? Por eso, lo primero, un amor por Él. El que aprende a amar a Jesús, obedece todo lo que Él manda. Porque entiende justamente eso,
que lo que el Señor ha comprado en la cruz para él es para su propio beneficio. Cuando mira todas las cosas que él ha comprado, que él ha hecho, a dónde lo ha llevado, a dónde lo ha exaltado después de tamaña ruina, no queda otra cosa más que amarlo. Amén. El anhelo ferviente de cada uno de nosotros tiene que ser el ser verdaderamente un discípulo del Señor. Amén. Después de ahí, que Dios dé dones y que dé ministerio, es otra cosa. Pero esto tendría que ser el anhelo de todos aquellos que han creído. El solo hecho de que han creído ya tiene que inspirarle este amor al Señor, porque si no hubiera sido por Él, no hubiera creído tampoco, porque hay millones de personas que no creen. Amén. Entonces vemos cuál es la primera exigencia, cuál es la primera condición para un verdadero discipulado. No puede haber un verdadero discípulo si no tiene un profundo amor por su maestro. ¿Cómo le obedecerá? ¿Cómo lo respetará si no lo ama? Gloria a su nombre. Amén. Entonces, ¿cuál es la primera condición? Un profundo amor por Jesucristo. Vemos lo que Él dijo en su palabra, ¿sí? Después nosotros vamos a alcanzarle, la fotocopia con todos los pasajes de todo el estudio. Vamos, la segunda condición, una negación del yo. Mateo 16:24 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno viene en pos de mí, niéguese a sí mismo. Amén. Entonces vemos, la primera condición, un profundo amor por el Señor Jesucristo. Amén. La segunda, la negación del yo. Si no ama al Señor, no va a negarse. Si no ama al Señor, no va a negarse. Esto es seguro. Este es uno de los tropiezos más grandes que tiene el creyente. La negación del yo. Con cuántas otras cosas es como que pudiera vencer o dejar de hacer, pero sin embargo el negarse a sí mismo es una de las cosas que más le cuesta. Negarse a sí mismo significa destronarse para que en su lugar lo ocupe el Señor Jesucristo. Es decir, darle el centro de todo al Señor Jesús. Es decir, renunciar a la voluntad propia. Es decir, no tener más voluntad propia. No ser Él más el que decide por su vida, sino que sea el Señor Jesucristo. Si alguno viene en pos de mí, niéguese a sí mismo. No hay forma de seguir al Señor hasta el final y obedecerle si no se niega a sí mismo. Este es uno de los problemas grandes, tremendo. No solamente, hermano, en los hermanos, sino en lo que tienen el ministerio. Al no negarse a sí mismo, no pueden hacer la voluntad de Dios, sino que hacen cosas que Dios dice y cosas que ellos piensan. Eso llevó la ruina a la iglesia que vemos hoy. ¿Cuál? El dominio del hombre, de su propia voluntad, el gobierno de su propia voluntad en la iglesia. Cuando el Señor mandó a negarse, todo aquel que quiere ser un discípulo del Señor dice, todo aquel que quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo, la condición la puso el Señor. Lo que pasa es que estas son cosas que hay que hablarlas desde el principio. Nadie quiere hablar en estos días de estas cosas. Todos quieren disfrutar de un mundo que está agonizando y cuyo fin va a la total destrucción, al punto de que Dios dice, cielo nuevo y tierra nueva. Bendito sea su nombre. Entonces vemos, la primera condición, un amor supremo por el Señor Jesucristo. La segunda, la negación del yo, el negarse a sí mismo.
Todas estas condiciones, como las estamos viendo, las puso el Señor, las habló Él, las exige Él. No se trata de pastores, ni se trata de pensamiento de hombres. Son exigencias del Señor Jesús para su verdadero discipulado. Si nosotros nos detenemos a pensar y vemos, ¿cuántos hermanos hay que no aman al Señor más que todas las cosas? Hay otros que ni siquiera le aman. ¿Cuántos hay que nunca se han negado a sí mismos? Entonces vemos por qué la iglesia está así. La negación del yo no tiene nada que ver con la abnegación. La abnegación es que usted se priva de algunas cosas. ¿Cuántos hermanos hay que se privan a lo mejor de deporte? Se privan de muchas cosas y después hay otras cosas que no. Eso es abnegación, privarse temporalmente de algo. La negación del yo significa que desaparecemos nosotros de la escena para que la persona del Señor Jesucristo se desarrolle en lugar nuestro. Ahora, estas son exigencias para un verdadero discipulado. Usted, mientras escucha esto, mientras estamos hablando esta palabra, mírese y vea por qué el fracaso. ¿Por qué tanto fracasan? Porque usted mismo ha fracasado en muchas cosas. Mire cuáles son las condiciones, mire cuáles son los principios. Un amor supremo por Jesucristo. ¿Le ama así usted? Si no le ama así, ¿cómo se negará? ¿Cómo va a querer desaparecer usted? El hombre, el problema más grande que tiene es ese, que él no quiere que otro gobierne su vida. Sin embargo, él ha fracasado. Y Jesús quiere estar en su lugar para que nunca más vuelva a fracasar. Que Jesús gobierne nuestra vida significa que nosotros entregamos todo el control del Espíritu Santo. Renunciar a la voluntad propia. Decir, Señor, no permita que yo gobierne mi vida. Como hombre he fracasado, pero en ti he sido exaltado. ¿Cómo puede nuestra conducta mostrar esta exaltación? Con el gobierno del hombre jamás la mostrará. Con el gobierno del Espíritu Santo de Dios sí que lo podemos mostrar. Amén. Entonces vemos la segunda exigencia, la negación del yo. Es decir, tiene que claudicar de una vez y para siempre. La palabra de Dios nos enseña todas las cosas, cómo debemos andar, hablar, vivir, todo está ahí. Si nosotros renunciamos a nosotros mismos, hacemos oído a la voz del Espíritu de Dios, obedecemos en todas las cosas que tenemos que hacer, y nuestra conducta exaltada en Cristo Jesús será manifestada a cuanto nos mira. Una negación del yo. Amén. La segunda condición. Ahora mire, deténgase un momento a pensar. ¿Se ha negado alguna vez? ¿Lo ha hecho ya? ¿Lo ha pensado alguna vez si quiere hacerlo? ¿Cuánto tropiezo, cuántas dificultades en los hogares, en el trabajo, en cuántas otras partes? ¿A causa de qué? De no haberse negado. Porque yo pienso, yo opino. Y bueno, ¿a mí qué me van a decir? No me lo vengan a decir, no se metan conmigo. ¿Qué tienen que meterse? ¿No soy dueño yo? ¿Qué dirá el Señor? ¿Qué dirá el Señor? Al no negarse para que el Señor sea que gobierne su vida, usted está diciendo algo, por eso no puede ser un discípulo. Está diciendo, escúchame Jesús, tú puedes ser muy sabio y haber hecho el universo, pero yo sé gobernar mi vida mejor que tú. Así que tú quédate a un lado y yo voy a seguir gobernando mi vida. Y el Señor dice, amén. Pero Él dice que el que quiera ser un verdadero discípulo, el que quiera venir en pos de Él, debe negarse a sí mismo. Amén. Entonces vemos, la primera condición para un verdadero discipulado, un amor supremo por Jesucristo. La segunda, el negarse a sí mismo. Vamos a la tercera. Una elección deliberada de la cruz.
Mateo 16:24 dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Lucas dice, tome su cruz cada día. Ahora mire, un supremo amor por Jesucristo, la negación del yo, y hay que tomar la cruz. Es decir, esta es la elección de tomar la cruz es algo que tiene que ser deliberado, con conocimiento, sabiendo lo que esto implica. Llevar la cruz no tiene nada que ver, hermano, que uno tenga que estar cargando con una enfermedad, que tenga que estar pasando algunas necesidades económicas o problemas familiares. Esto lo hace todo el mundo. Lo pasa cualquier persona en este mundo. ¿Amén? ¿Cuántas personas sufren? Han nacido enfermas, otros han nacido ciegos, paralíticos y cuántas otras cosas. Eso no es tomar la cruz. Que usted padezca una enfermedad, que usted tenga problemas con su familia y todas esas cosas, eso no es tomar la cruz. La elección de la cruz es entender, comprender lo que el mundo cargó sobre el Señor Jesús. Es aceptar el oprobio, la vergüenza, la deshonra que es para el mundo. Es aceptar deliberadamente, entender, comprender que lo que el mundo le hizo al Señor Jesús también lo va a hacer a nosotros. Y estar preparado para no avergonzarse de ello, sino para dar testimonio del Maestro en cada ocasión que se nos presente. Una elección deliberada de la cruz, cargar la cruz. Hay miles y miles de creyentes en estos tiempos que no llevan la cruz, se avergüenzan de la cruz, pero quieren ser salvos. Pero la exigencia del Señor fue, si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo, tome su cruz, como diciendo, lo que le vayan a hacer por causa mía, tienen que aprender a soportarlo y a no avergonzarse. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos hay? Y sí, pero ¿qué va a decir mi esposa? Sí, ¿qué va a decir este? ¿Qué va a decir los vecinos? ¿Sabe que la gente, es tremendo cómo la gente no se convierte al Señor por lo que van a decir los demás? Y tan tremendo son de los mismos creyentes. ¿Por qué avergonzarse? La gente va a hacer burla de usted. ¿Lo cargó sobre el Señor? Sí. ¿A causa de qué? De que el Señor tomó su cruz, que eran nuestras rebeliones, nuestros pecados, nuestras desobediencias, nuestras maldades. Él la cargó. Y el mundo cargó sobre él el oprobio, la vergüenza, lo injurió, hizo de todo. Y él no se avergonzó, sino que la tomó y llevó esa cruz hasta la muerte, para así librarnos a nosotros de la muerte, del poder del pecado, y exaltarnos hasta lo sumo juntamente con él, a los lugares celestiales. Ante los ojos de Dios nosotros ahora estamos exaltados, hemos sido exaltados, el mundo no lo ve ahora carga lo propio como lo hizo sobre el Señor, pero el día que el Señor se manifieste, nosotros también seremos manifestados con él en gloria. Ahora, ¿por qué? Tenemos que entender esto, porque si queremos servir al Señor, estas son exigencias, debemos entender, debemos comprender, porque es fácil servir al Señor cuando estamos en lugares apropiados y cómodos o como a nosotros nos gusta. Sí está la iglesia. ¿Sabe cuánta gente ha levantado iglesias en lugares que a ellos les pareció cómodo, bien, porque tenían comodidad, cuántas otras cosas? Pero ¿qué pasa si el Señor los manda a lugares donde tiene que perder todo? Una elección deliberada de la cruz. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Amén. Entonces vemos la tercera condición. Una elección, así que nadie lo puede obligar a usted
a tomar la cruz. No la tome y después trate de cortarla. No, no. La toma o no la toma. Así es. No una parte y otra parte no. Tampoco. La toma o no la toma. Lo que tomamos la cruz deliberadamente, sabiendo que pueden acarrearnos las mismas cosas que le pasó al Señor, que nos pueden escupir, insultar, decir de todo, necio y locos y cuantas otras cosas, y hacer burla de nosotros, y nosotros tenemos que mantenerlo como el Señor se mantuvo, ¿no es cierto? Lo que hemos hecho, esta elección deliberada, tenemos que hacerlo sabiendo que esto puede ocurrirnos y que cuando llegue el momento no sea cosa que queramos abandonar. El oprobio, la deshonra, porque la cruz de Cristo es deshonra para el mundo. El solo hecho de elegir seguir a Cristo para el mundo ya representa una deshonra. No ha de ser así con los discípulos. Amén. La cuarta condición, una vida invertida en Cristo. San Juan 15:8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y así seáis mis discípulos. Es una vida invertida en Cristo. Usted vio que cuando alguien invierte, vamos a decir para que lo entendamos, un dinero en una financiera, en un banco, algo para que sea trabajado, usted lo invierte y la empresa o el banco, quien quiera que sea, es el que maneja y hace del dinero como ellos piensan. Después usted recibe los frutos de eso. Bueno, una vida invertida en Cristo significa que nuestra vida se la entregamos a Él y Él es el que se mueve en nosotros, entonces su fruto serán también nuestros frutos. ¿Y qué dice el Señor? En esto es glorificado mi Padre. Es decir, por eso la necesidad de entender esto. Si queremos ser un verdadero discípulo, tenemos que aceptar las condiciones que el Señor ha dado. Son las únicas correctas, las únicas que dan resultado, las únicas que llevan fruto para la gloria de Dios, las únicas que nos exalta hasta lo sumo delante del Señor, las únicas que nos hacen que cada día podamos conocer más al Señor. Es necesario mirar cómo fue el Señor. ¿Cuál fue su actitud cuando Él estaba acá en la tierra? ¿Cómo era su vida? ¿Era una vida dedicada al servicio de los hombres? ¿Era una vida, ¿no es cierto?, consagrada totalmente a su Padre? ¿Cómo era? ¿Era su obediencia perfecta? Lo que era Él. Debemos ver nosotros y nosotros imitarle, ser imitadores de Dios como hijos amados. Invertimos nuestra vida para que Cristo, ¿no es cierto?, la desarrolle en nosotros y podamos tener los frutos. Para que llevéis fruto, entonces ahí los frutos estarán en nosotros y Dios será glorificado a través de nosotros. Y cuando hablamos de fruto, ¿no es cierto?, no se trata solamente, muchos cuando hablan de fruto piensan solamente en cosecha de alma. No, en que en nosotros se manifieste la vida de Cristo, el carácter, la conducta de Cristo, que para el mundo es una deshonra. ¿Cómo van a ser así? ¿Cómo no van a hacer lo malo? El mundo nos odia a causa de que dejamos de hacer lo malo, porque esa es la demostración de que se puede hacerlo, y ellos no lo quieren hacer, por eso no aceptan. ¿Me escucha? ¿Y quiénes son los que cada día les recuerdan a ellos esto? Nosotros. Por eso que ellos nos odian, nos aborrecen. Por eso aborrecieron a Cristo. Porque la conducta de Cristo le mostró a todos los malos que ellos eran malos. Y Cristo vino a ofrecerle que para que pudieran cambiar y no quieren cambiar. Y los que están hoy no quieren cambiar tampoco y nosotros les molestamos. Porque nosotros con nuestra conducta mostramos todo lo contrario. Y nunca debemos olvidarnos que Cristo venció al mundo con el bien. Amén. A todos, a todas las potencias del universo, juntas ya las ha vencido, porque el fin de todas las potencias ya está decidido en los planes de Dios. Y nosotros lo sabemos y lo conocemos. Entonces,
Hermano, es tiempo de escoger. ¿Vamos a ser verdaderos discípulos del Señor o vamos a convertirnos solamente en creyentes? Hay una gran diferencia entre un creyente y un discípulo, ¿no? El creyente cree, no tiene obligación con nadie. El discípulo no solamente cree, sino que siente sobre sus espaldas el peso, la carga de que su Señor ha puesto sobre él de reconciliar a los pecadores con Dios. Amén. Una vida invertida en Cristo, para que la vida de Cristo sea manifestada en nosotros. Esto nos tiene que llevar a entender, hermanos amados, que ya no tenemos que buscar nuestro propio beneficio, sino el de los demás, como la Biblia enseña. Esto es algo que parece muy difícil de llegar a entender. Cuando estaba el Señor en la tierra, ¿buscaba su propio beneficio? ¿Buscó su propio beneficio o el beneficio de los hombres, de los demás? Ahora que nosotros estamos en Él, ¿qué tenemos que hacer? ¿Perdió algo el Señor? ¿Perdió la exaltación? ¿Perdió la comunión con el Padre? ¿Perdió la gracia? ¿Perdió el poder por haber hecho esto? ¿O todo esto fue exaltado cada día más en Él? Gloria a Dios. En esto es glorificado mi Padre, en que nosotros llevemos fruto y seamos así sus discípulos. Que la gente con odio, aunque con odio pueda decir de nosotros que somos seguidores de Cristo, que somos sus seguidores. Ojalá en cada momento, en cada lugar que yo pase, alguien me diga, este es un seguidor de Cristo, y que me insulte y me diga lo que quiera. Porque para ellos es deshonra ser un seguidor de Cristo. Pero qué honra es para los que lo seguimos. Amén. Un día Él nos presentará delante de los ojos de los que nos aborrecen en gloria. Un día estaremos allá en el gran trono blanco y seremos sus jueces. Ahí estaremos con vestidura blanca, resplandeciente y corona de oro. No nos avergoncemos de aquel que nos ha exaltado tanto. Y que nuestra vida está invertida en Él, para que sus frutos sean notorios en nosotros. En cada día, en cada lugar, para que su conducta sea exhibida en nosotros ahora, para que nosotros seamos lo que mostremos su carácter. Amén. Una vida invertida en Cristo. Es tremendo, pero es glorioso. Esto es maravilloso. Amén. Si tenemos un amor supremo por el Señor, si nos negamos, si tomamos la cruz, y tenemos la vida invertida en Él, vamos a poder ser verdaderamente sus discípulos. Amén. Si aceptamos y entendemos la primera condición de amarle a las demás, vamos a poder cumplirle. Pero si no le amamos, ¿cómo cumpliremos los demás? ¿Cómo va a negarse a alguien que no le ama? ¿Por qué? ¿Por qué voy a dar lugar a alguien que venga a gobernar mi vida? ¿Qué tiene que meterse? Pero si le amo, oh, qué hermoso que va a ser que Él gobierne mi vida. Solamente estaremos diciéndole, Señor, a que entienda, que comprenda y que pueda lograrlo y hacerlo, ¿sí? La quinta, un amor ferviente por todo lo que pertenece a Cristo. Un amor ferviente por todo lo que pertenece a Cristo. Acá hay un engaño a veces cuando nosotros decimos amar al Señor y no amamos todo lo que Él ama. El Señor amó a todos los hombres. Amén. Y dice la Biblia que de su amor derramó en nuestros corazones. ¿Qué excusa tenemos nosotros para no amar todo aquello que el Señor ama? O todo aquello que pertenece a Él.
Mirémonos nosotros aquí esta noche, todos pertenecemos al Señor. Pero ¿cuántos son los que nos amamos? Aleluya. Y la demostración de que no nos amamos todos es que no hay perdón. Esta es la demostración. No hay perdón. Sin embargo, el Señor Jesús nos dio esa lección a nosotros. Nos perdonó a todos. Nos amó, por eso nos perdonó. Ahora, como no tenemos en cuenta esto de ser un verdadero discípulo, no nos importa cuáles son las exigencias. Y como no nos importa cuáles son las exigencias, nos da lo mismo amar o no amar. Decimos amar a lo que nosotros creemos o queremos. Sin embargo, el amar, la Biblia enseña que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y dice que no busquemos nuestro propio bien, sino el del otro. Pero si no le amamos, ¿cómo buscaremos su bien? ¿Cómo perdonaremos sus ofensas? Ahora, Dios, por medio de su amor derramado en nosotros por el Espíritu Santo, nos capacita para amar de la misma manera en que Cristo nos amó a nosotros. Y esto es una necesidad. Esto tiene que ser, nosotros tenemos que tener en nosotros este pensamiento de sentir la necesidad de que esto sea una realidad en nosotros. Dejar de mirar los defectos de los demás. El Señor le ama. El Señor ama aún a lo más cargoso. Aún aquellos que están apartados les ama. No vamos a decir que no son malos. No vamos a decir que no hacen cosas malas. No vamos a decir que no hacen cosas indebidas. Pero el amor de Dios va más allá de todas esas cosas. El amor de Dios nunca deja de ser. Y la iglesia no hace el verdadero trabajo porque no aprendió a amar así. Porque no se ama, si no ama al que está dentro de la iglesia, ¿cómo va a amar al perdido? La predicación al perdido tiene que ser por amor al Señor, porque el Señor les ama. ¿Qué quiere el Señor de un perdido? Salvarlo. ¿Y a quién puso en la tierra para que lo haga? A nosotros. ¿A quién puso para que le hable? A nosotros. ¿A quién puso para reconciliarlo con Dios? A nosotros. Y nosotros vamos y le agarramos, encontramos a alguien y le predicamos. ¿Pero por qué lo hacemos? Lo hacemos porque me manda el pastor, porque me manda la iglesia, porque la Biblia lo dice, o porque he aprendido a amar todo lo que ama el Señor. Yo sé que si alguien se convierte y lo acepta como su Salvador, qué contento está mi Señor. Por amor a Él yo le sirvo. Esto es algo que debemos entender. Tiene que tener esta experiencia en su vida para que deje de vivir hueco, vacío, desobediente. ¿Por qué viven tanta desobediencia? Porque no tienen en cuenta estas condiciones, porque estas cosas que las ha dado, si el Señor las ha exigido, es porque las necesitamos, es porque trae un beneficio a nosotros, a la iglesia. Esto trae gloria para Dios. Acá desaparece el hombre. Acá es la obra de Dios en el hombre manifestada a cuanto nos miran. Pero esto si no es un anhelo suyo y mío, ¿cómo Dios me lo va a dar? ¿Cuántos hay que no se perdonan dentro de la iglesia? A ver. ¿Sabe cuántos hay acá mismo, acá entre nosotros, entre los que estamos aquí, que no han perdonado? Por eso sus vidas son huecas y vacías. Por eso cada día se vuelven atrás. Porque no dejan de desarrollar el amor de Dios en su vida. Entonces, cuando menos piensa, usted lo ve que van retrocediendo, y se van conformando ya con cosas que eran del mundo, con otras cosas que no tienen nada que ver con la vida de Cristo, se van conformando, se van, y llegan a ser creyentes vacíos, huecos, sin amor. Y lo único que hacen es criticar a los demás. En vez de conocer cada día más al Señor, cada día más le desconocen. Gloria sea su nombre. Entonces vemos la exigencia.
un amor ferviente por todo lo que pertenece a Cristo. En esto conocerán todos que soy mi discípulo, si tuvieres amor los unos por los otros. En esto conocerán. Un ferviente amor por todo lo que pertenece a Cristo. Mirémonos qué lejos estamos. Entonces, ¿por qué vemos? Entonces vemos que Dios no se manifiesta, no hace con nosotros lo que tiene que hacer. El Señor quiere hacer esto, quiere que seamos nosotros un verdadero discípulo. Lo quiere, lo anhela, lo desea. Él sabe la gloria que va a hacer para Él y el gozo que va a hacer para nosotros. Experimentar estas cosas, tenerlas desarrolladas dentro de nosotros, es verdaderamente poder ver el poder, la gracia y la sabiduría de Dios para hacer nacer de nuevo al hombre. Porque muchos de boca hablamos y decimos hemos nacido de nuevo, pero ¿cuánto tiene la verdadera experiencia de haber nacido de nuevo, de ser un vencedor en todas estas cosas, de aprender a perdonar a un aquel que lo injurió hasta lo sumo, poder decir lo he perdonado, no siento nada por él? Entonces puede decir que la virtud del amor de Cristo se está desarrollando en él. El amor de Dios nunca deja de ser, no deja de amarle, dice no guarda rencor. Bendito su nombre. Qué hermoso es aceptar el error de los demás. Mirarlo en su error y cuando se arrepienten, perdonarlo. Aceptar que fue un error, que se equivocó. Qué hermoso es poder perdonarle, amarle, aún viendo que está en el error y que no quiere entender. Amarle igual, porque es del Señor. El Señor puede dar vuelta así su corazón. Si le amamos, decimos, Señor, hazlo, cámbialo, que nunca se pierda. No lo deje ir más atrás. Gloria a Dios. La quinta condición para un verdadero discipulado: un ferviente amor por todo lo que pertenece a Cristo, cuidar todo lo que es de Él, amar todo lo que es de Él, aún en nuestra propia casa, todo lo que Él nos ha dado, cuidarlo. Estas cosas las vamos a estar viendo más adelante. Estamos viendo ahora las condiciones, sí, las condiciones básicas para un verdadero discipulado, es decir, para ser un verdadero discípulo, que el Señor dijo que si no hacemos esto no puede ser mi discípulo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Amén. Si no aborrece a su padre, a su madre, a su hermano, a sus hijos, no puede ser mi discípulo. Está hablando Él. Ahora, mientras hablamos esto, piense, ¿es usted un verdadero discípulo? ¿Ha entrado en esta línea para convertirse en un verdadero discípulo? ¿Ha pensado alguna vez serlo? Esto está dentro de nosotros. El amor de Dios. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Si el amor de Dios está en nosotros, debemos y podemos amar todo lo que pertenece a Cristo. Todo lo que pertenece a Él. Y si amamos, tenemos que perdonar. Tenemos que soportar. El amor de Dios nunca deja de ser. El amor del hombre deja de ser. Se ponen de novio, andan conversando 3, 4 meses, un año, y después ya porque dicen no siento nada. Ah, no sentís nada. Porque escogiste, elegiste y agarraste
y amaste hasta que quisiste, cuando no quisiste no amaste más, pero con el amor de Dios nunca deja de ser. El amor de Dios nunca deja de ser. Ese es el amor con el cual necesitamos amar a los demás. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Nosotros tenemos enseñanza acerca de esas cosas, pero es como que quedaron. Alguna vez las hablaron, ya está. Fueron buenas, fueron lindas, pero si no se desarrollan en nosotros, ¿de qué nos sirve? ¿Cuántos hay que teniendo este amor que hemos leído dentro de ellos, nunca permitieron desarrollarse ni una sola virtud de él? Sin embargo, todas sus virtudes están dentro de nosotros, son para nosotros y para que tengamos esa experiencia de amar así, que es la misma forma en que Dios ama. La sexta condición para un verdadero discipulado, la permanencia continua en su palabra. Es decir, permanecer continuamente en su palabra. San Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Nosotros sabemos que para conocer al Señor, para conocerle a Él, debemos leer, estudiar su palabra, porque ellas dan testimonio de Él. El que quiere conocer a Cristo tiene que leer su palabra. Amén. Él es la palabra viviente, ahí lo encontramos, Jesús, ahí lo conocemos. Ahí lo podemos estudiar nosotros. No podemos, ¿no es cierto?, leer un escrito de la palabra de Dios y ya está, leer una vez, un ejemplo, leer un evangelio una vez y ya nunca más leerlo porque lo hemos leído una vez, sabiendo que la palabra de Dios es viva y eficaz. Es decir, que en cada momento, en cada día que podamos leerla, aunque la hayamos leído 1000 veces, siempre está la esperanza, siempre estamos creyendo que vamos a encontrar algo nuevo en lo que hemos leído ya 1000 veces. Porque es la palabra viva, infinita de Dios. Amén. Debemos no solamente leerla, sino debemos obedecerla, creer y obedecer, permanecer en ella. Debemos creerla, obedecerla, ponerla por obra. ¿De qué nos sirve decir, como estamos viendo, lo que es el amor de Dios si no se desarrolla en nosotros? ¿De qué nos vale creer que el amor de Dios está derramado en nuestros corazones si ninguna de sus virtudes se desarrolla y la podemos experimentar? ¿No? La palabra de Dios debemos escucharla, debemos aprenderla y debemos obedecerla. Amén. Debemos penetrar en ella. Debemos escuchar. ¿Cuántos hay que escuchan a Dios todos los días? ¿Cuántos hay que escuchan su palabra? No solamente cuando la predicamos, sino cuando leemos. Es como que estamos escuchando su palabra. Amén. Si permanecieres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Permanecer, un verdadero discípulo permanece, tiene una permanencia continua en la palabra de Dios. No es que obedecer algo que se le aconseja hoy y después mañana ya no, sino permanentemente, cada día aún más, penetrar más, descubrir más, amarla a la palabra de Dios. ¿Qué sería del hombre si no tuviera la palabra de Dios? ¿Qué sería? ¿Cómo el hombre sabría qué hacer? ¿Cómo vivir para agradar a Dios y en el día que viene no irse al infierno, sino gozar de su presencia, si no fuera por su palabra?
Sin embargo, se desprecia la palabra de Dios como si fuera una cosa inservible. Sin embargo, en ella están todas las cosas, todas las virtudes para que el hombre viva bien. ¿Cuántos hay que no quieren aprender, que escuchan y no la quieren aprender? ¿Por qué no aprender? ¿Por qué no aprender de ella? Si fue dada para que el hombre viva. Fue dada para que el hombre viva una vida de exaltación. Si fue dada para que nosotros vivamos una vida feliz. Si fue dada para sacarnos a nosotros vivir la vida que Dios nos ha dado, entendiendo por su palabra, obedeciéndola, Dios nos saca de la ruina. Salimos de la esclavitud. Al obedecer la palabra de Dios nos hacemos libres. No basta oírla, no basta leerla, hay que obedecerla. Permanecer en ella, entender que la palabra nos fue dada en nuestro propio beneficio, entender que la necesitamos y que está dada ahí, que está dado el Espíritu Santo para descubrir las perlas, los tesoros escondidos, los misterios escondidos en ella. Nos fue dado a nosotros conocer, para que podáis conocer cuál es la altura, la anchura, la longitud, la profundidad y conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, dice Pablo. Nos ha sido dado conocerlo todo y descubrirlo todo. ¿Me escuchan? Otra de las condiciones, permanecer en su palabra. Una permanencia continua en su palabra. Creer todo lo que ella dice. Amarla. Obedecerla. Estudiarla. Necesitamos estudiar la palabra de Dios. Necesitamos penetrar dentro de ella. Necesitamos su revelación, su iluminación, cada día. Esto es para los que lo anhelan, lo desean. Un verdadero discípulo anhela, desea esto. A través del conocimiento de la palabra de Dios conoce más a su maestro. Y cuando más se conoce a Jesús, más se le ama. Más se le ama. Alabado sea Dios. San Lucas 9:62 dice, y Jesús les dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Es decir, si alguno hoy toma la palabra de Dios, la obedece y después la deja, es como aquel que toma el arado y mira para atrás. Y dijo Jesús que no es apto para el reino de Dios. Alguien que deja de permanecer en la palabra de Dios, de obedecerla, de seguir sus instrucciones, de estudiarla, de aprenderla, de obedecerla, y no puede ser el discípulo del Señor. No puede pertenecer al reino de Dios porque solamente ella lo introduce en el reino de Dios y lo conduce en él. Nosotros entramos al reino de Dios y somos conducidos por su palabra. Su palabra es lo que nos da todas las normas y la forma en que nosotros debemos vivir en el reino de Dios para que no tengamos tropiezo ni fracaso. Pero si miramos para atrás, dejándola de lado, ¿cómo? No nos podemos convertir en aptos para el reino de Dios. Es la exigencia del Señor Jesús. Ninguno que toma el arado y después mira para atrás, dice, es apto para el reino de Dios. ¿Lo dijo quién? El Señor Jesús. Y que alguien pueda decir que Él no nos amaba a nosotros. ¿Y por qué las exigencias? Porque esta es la forma, esta es la manera, estas son las condiciones básicas para que nosotros, los que hemos creído en Cristo Jesús, vivamos una vida feliz acá en la tierra, llevemos fruto para la gloria de Dios. Y alcancemos en el día que viene aquella exaltación tan tremenda de tener un cuerpo de gloria delante del Señor. Amén. La séptima, rechazo de todo por seguir a Cristo. La séptima condición para un verdadero discipulado, el rechazo de todo por seguir a Cristo. San Lucas capítulo 14, verso 33 dice así, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Así cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee,
no puede ser mi discípulo. Este es un pasaje que teólogos, estudiosos y cuantos otros se han levantado para tratar de demostrar que lo que dijo el Señor Jesús no era así. Que lo que el Señor dijo no quería decir así. Los carnales siempre buscan la forma para encontrarle, ¿no es cierto?, que puede que estas exigencias del verdadero discipulado del Señor Jesús no son tan así como lo dice la Biblia, sino que tiene otro significado y quiere decir otras cosas, pero lo tremendo y lo real es que el Señor Jesús dijo, así cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Esto no significa que hoy mismo usted va a su casa y renuncia a mi familia, renuncia al trabajo, no, al contrario. Es cuando más responsabilidad tiene que tener sobre todas estas cosas para que el nombre de Dios sea glorificado. Cuando el Señor Jesús dijo que no renuncia a todo, es que renuncia a sus bienes, a sus beneficios, a sus comodidades. Es decir, eso no significa que usted no va a vivir si puede vivir en una cama cómoda, a dormir en una cama cómoda, tener una casa cómoda. No significa eso, no significa. Pero lo que sí tiene que entender, que no, eso no lo tiene que separar del Señor de nada. Y si es necesario perder todas las cosas por causa de la extensión del reino de Dios, nosotros debemos aceptarlo. No tenemos nada, somos solamente mayordomos del Señor. Él nos ha tomado su cuidado. Él ha prometido que no nos va a faltar nada. No dijo que no va a faltar lujo ni comodidad, sino que no nos va a faltar nada para que hagamos su trabajo. Eso significa que si alguien está viviendo en una casa cómoda, lujosa, y de pronto tiene que ir al campo y el Señor lo manda a la montaña, lo manda a un lugar donde ni siquiera luz eléctrica hay, él ha renunciado a todo y acepta por el amor a Cristo, lo ha aceptado por amor al perdido, por amor a lo que Cristo ama, y va a ese lugar. No es que renuncia a su trabajo, ¿no es cierto?, de ser un discípulo del Señor para seguir en su comodidad, renunciar en su corazón adentro. Si un día se presenta esta oportunidad, yo voy como si allá tuviera lo mismo que tengo acá, aunque no tenga nada. El que no renuncia a todo lo que posee, es decir, en su corazón, la responsabilidad aumenta más, esforzarse más. Y si algo le sobra, ¿para qué guardarlo? Si después de todo, cuando Cristo nos lleve, ¿de quién será? Y lo que nos fue invertido para la extensión del reino de Dios, ¿qué valor tiene? ¿No dijo el Señor que si buscamos el reino de Dios y su justicia, todas las cosas serían añadidas? Si buscamos el reino de Dios, no nos va a faltar nada. Tal vez no va a faltar mucho de cosas que nosotros anhelamos o deseamos, pero que no son necesarias. Eso significa el que no renuncia a todo lo que posee. Yo he sido probado en esas cosas. Nosotros hemos estado en lugares que hemos sido enviados por el Señor. En el caso cuando estuvimos en la Altagracia, nosotros fuimos a Altagracia enviados por el Señor en pleno invierno. ¿Y cuál es la comodidad que nos dieron? 2 camitas, sin colchón, sin una sola frazada. 2 camitas con los flejes y nada más. Y Altagracia hace frío a veces en el invierno, mire, en el verano, mire lo que es el invierno. Nos vestíamos en vez de vestirnos para dormir. Nos poníamos 2 o 3 pantalones, lo que nos entraba, campera, 2 gorras, de todo lo que teníamos. No teníamos con qué abrigarnos. No nos volvimos, nos quedamos. No nos dieron ni la más mínima comodidad, nada. No había. 7 meses estuvimos. En pleno frío íbamos a la montaña y nos amanecíamos orando. Un día oramos de las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana sin parar, y otro día de las 12 hasta las 5 de la mañana sin parar. Cuando ustedes vinieron acá está todo listo, todo hecho. No era así cuando empezamos. Por eso hay que tener respeto por los hermanos que están desde el principio.
A pesar que ahora estén medio desviados, estén descarriados, anden por ahí, ellos ellos oraron. Nosotros ahora, usted ve, dice, pero en esta iglesia no se ora en el ayuno. Nosotros hemos orado y ayunado mucho tiempo. Nada, ¿no es cierto?, se puede recibir si no estuvo precedido de oración y de ayuno delante del Señor. Nosotros hemos llegado a orar 3 días seguidos sin parar, día y noche. Después ustedes fueron añadidos. Dijo que, no dice así la Biblia. Otros trabajaron y vosotros entraste en vuestros labores. Nadie se tiene que creer más ni menos. Hay hermanos que están afuera, que ayunaban y oraban cuando ustedes no estaban. Y servían al Señor. Y hoy han tropezado por una o cual sea la situación. Pero fueron llamados por el Señor, servían al Señor antes que ustedes, en condiciones que ustedes no lo están haciendo. Gloria a su nombre. Hubo un tiempo que el que no ayunaba 2 veces por semana se lamentaba. Y hemos ayunado 3 días, 4 días, y yo ayuné, lo máximo que ayuné son 7 días corridos. He ayunado 3 meses seguidos, de lunes a viernes, todos los días. Gloria sea el nombre de Jesús. Dios nos fue llevando en las diferentes etapas. Y veníamos a renunciar. Es decir, si Dios nos manda a un lugar, nosotros fuimos sin conocer. El Espíritu Santo nos habló y nos dio, y nosotros fuimos y nos recibieron y estuvimos 7 meses trabajando. Y no habíamos conocido ese lugar, jamás habíamos ni siquiera pasado por ahí. Y no había la más mínima comodidad, la más mínima. No nos volvimos, trabajamos hasta que el Señor nos trajo de vuelta. El que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Entonces vemos, la primera condición, un supremo amor por Jesucristo, la negación del yo, la elección deliberada de la cruz. Amén. Gloria al nombre del Señor. Eso no es fácil, pero lo tienen que entender. Una vida invertida en Cristo. Un amor ferviente por todo lo que pertenece al Señor. Una permanencia continua en la palabra de Dios y la renuncia a todo lo que se posee. Entienda, cuando hablamos de renunciar a todo lo que se posee no significa dejarlo todo, pero si lo tiene que dejar por causa de la obra del Señor, porque el Señor le manda, es como si usted no tuviera nada. Estas son las exigencias para un verdadero discipulado dada por nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. No es condición de hombre, sino la condición que el Señor le ha dado. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia.